Nos acercamos a la economía española con mirada energética, con mirada de transición energética. ¿Dónde estamos? ¿Qué está haciendo nuestro tejido productivo? ¿Y cómo puede acabar impactando en nuestras empresas, pero también en el día a día de la competitividad de la economía española? Hemos invitado al programa, hemos invitado a Capital Radio a Julián Cubero. Julián, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal todo? Gracias a vosotros, muy bien. Gracias por la invitación a BBVA Research. Bueno, muchísimas gracias. Le voy a pedir que se acerque un poquito a nuestro micrófono. Julián Cubero es economista líder del clúster de economía de cambio climático, como él dice, de BBVA Research. A ver, lo primero, Julián, ¿dónde estamos en España? ¿En qué pantalla estamos respecto a la transición energética, siempre con una mirada económica? Pues una pantalla de, si fuéramos gamers, de nivel pro. Estamos en el área global más avanzada en sus objetivos y en su ambición en transición climática, en transición hacia una economía descarbonizada que limite, que mitigue los cambios derivados del cambio climático. Y España, dentro de esa situación de políticas tan avanzadas, tiene una ventaja diferencial, que son sus recursos naturales en viento y sobre todo en sol, con lo cual estamos en una pantalla muy avanzada. Por darte dos cifras, ¿Sí? En capacidad instalada de sol y de viento, per cápita, solo nos gana Alemania. Somos el segundo país por capacidad instalada de energías renovables. Y en mix energético, en el uso de sol y de viento, España dobla el promedio de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque tenemos muchas horas de sol y unas condiciones de viento muy favorables. Eso, sin duda, es una ventaja relevante de la economía española. Claro, bueno, nivel pro, usted nos lo dice todo, si fuéramos gamers, porque ahí lo entendemos perfectamente. Esto ya se está traduciendo en mejor coste energético, un menor coste energético. Esto es crucial porque es uno de esos costes fijos que tienen las empresas y el tejido productivo. La función de producción de una empresa o de un hogar, el gasto, el componente energético es relevante. Lo que sabemos, y acabamos de publicar un informe sobre el asunto, es que cuanto más penetración hay de renovables en un mix eléctrico, los precios tienden a subir menos. No estamos diciendo que hayan bajado los precios han subido porque se mueven con la evolución marginal de la energía fósil, del gas natural, de los ciclos combinados. Pero cuando hay más renovables, que tienen un coste marginal mucho más bajo, contribuyen a bajar los precios. Por darte otra cifra, en los últimos 4 años han subido 20 puntos porcentuales en promedio la penetración de renovables, de sol y de viento, de los 40 a los 60. Eso ha supuesto una presión bajista en precios de 20 puntos porcentuales. Si avanzamos hacia el futuro y pensamos en cumplir los objetivos del PNIEC, que es llevar esos 60 a los 75, 80, eso va a suponer un aumento más que proporcional, otros 20 puntos más, no de bajada, de presión bajista sobre los precios. No estoy haciendo previsiones de precios a 2030, solo digo que contribuirá a la moderación de precios. Aquí me surgen o me inquietan dos claves, desde el punto de vista energético. Una es que sigamos invirtiendo en la capacidad instalada que tenemos en España, a sabiendas de que hay presiones a la baja para los precios, precisamente por el recurso, no en la instalación, pero sí el recurso, por decirlo de alguna manera, natural, gratuito, si usted me lo permite, del sol y del viento. Y no podemos olvidar lo que viene en la hoja de ruta, que de momento no se ha cambiado. Y lo que viene en la hoja de ruta es ir dejando de lado la nuclear. Otra cosa es que se revise y que haya otro planning de aquí al año 2035, pero eso a la contra sería un factor de presión al alza en precio como sigamos retirando o como vayamos retirando los 7 reactores. Dos preguntas bien interesantes. Déjeme que, aparte, la nuclear, lo hablamos de un momentito, canibalización. Es verdad. Cuando hay un recurso muy abundante, las expectativas de beneficio pueden reducirse y limitar la inversión. Pero eso no está pasando. Hay muchos proyectos en cola, los ingresos de las empresas de energía renovable están bien por encima de sus costes y hay dos elementos que pueden evitar a futuro ese riesgo de canibalización, de cargarte el mercado con precios demasiado bajos. Uno, los acuerdos de precios a largo plazo, las PPAs. Y dos, el almacenamiento. Hay una revolución pendiente que va a llegar, técnica y económica, que es la capacidad de almacenar. Uno de los caveats de los problemas de la energía renovable, de viento y de sol, es que no se puede almacenar. Bien, con la acumulación de baterías lograremos que esa energía sea gestionable, almacenable y por lo tanto con unos precios seguramente, por el coste de las baterías, por la capacidad estratégica de gestionar los precios más elevados. Eso en cuanto al almacenamiento, los PPAs, la energía nuclear. No soy técnico, no soy ingeniero, solo soy economista. Desde luego yo creo que es una decisión muy importante el salir de la energía nuclear. Hay países que la han tomado, en el caso de la Unión Europea como Alemania, fuera de la Unión Europea, Japón,
Yo, desde luego, habría que hacer un estudio muy detallado del asunto y tomar la decisión con mucha cautela. Desde luego, todo lo que sea potenciar autonomía estratégica en estos momentos tan importante llevaría aparejado una participación de la nuclear, pero insisto, no soy ingeniero ni especialista del asunto. No, pero bueno, es una manera de tener en cuenta los factores que pueden acabar influyendo en el precio, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos hablando de la importancia para el tejido productivo de la competitividad vía energía, porque en este momento uno de los aspectos que se ha puesto encima de la mesa, lo puso en su día Elon Musk, ¿no? Aunque ahora cuando miramos a Elon Musk lo hacemos con otra mirada por aquello de la administración Trump, pero fue él el que dijo, oigan, que España puede ser uno de los huertos solares de Europa, ¿no? Es decir, desde fuera incluso se nos ve con un potencial de seguir evolucionando, más allá de que estemos a la par de Alemania. Centros de proceso de datos. No. Necesitan energía sostenida, constante en el tiempo, 24/7. Ese elemento de renovables, porque se necesita energía limpia, y almacenamiento, es el que paulatinamente va a tomar el peso frente a otras energías, como las energías fósiles, y no sé si la nuclear. Pero sí, las oportunidades están ahí en ese aspecto. Bueno, ya que usted lo dice, claro, lo perfecto, lo idóneo sería que con la cantidad de centros de datos que las gigantes Big Tech han anunciado en España y los próximos que irán viniendo, haya esa capacidad de almacenamiento para que haya seguridad energética, estabilidad energética, que al final es de lo que se trata. Precisamente ustedes en un evento que realizaban hace muy poquitos días, el Agora Cleantech de BBVA, citaban ese almacenamiento como uno de los grandes retos. Pero lo vamos a conseguir, se está trabajando en eso. ¿Qué está pasando ahí? Hay muchas iniciativas, tienen dificultades técnicas porque el almacenamiento alcanza muy pocas horas. Las soluciones técnicas que permiten el almacenamiento más largo están en fase todavía de desarrollo. Por eso es importante la innovación y seguir alimentando, porque el sol y el viento son muy rentables ahora. Hace 20 años o 30 años no lo eran. Solo con innovación, con investigación, se consiguió bajar el coste nivelado de producción energética, eléctrica, de sol y de viento. Bien, en esas fases iniciales todavía no comercializables con beneficios, en fase de demostración están las soluciones de baterías. Es ahí donde hay que invertir, seguramente compartiendo riesgos sector público y sector privado, para poder llegar a soluciones potencialmente comerciales. Y un elemento que no quiero dejar pasar y que no hemos mencionado. A ver. Los cuellos de botella en la red eléctrica son muy importantes. Las redes, claro. Ahora mismo, otra cifra, la capacidad instalada que tenemos en España de viento y de sol, si siempre hubiera viento y siempre hubiera sol, sería capaz de atender 2 veces la demanda eléctrica española. Eso no ocurre, porque hay veces que no hay viento, hay nubes, hay lluvia, como hoy aquí en Madrid. Bien, hay que tener mucha capacidad instalada, pero esa capacidad instalada tiene que verterse a la red. Porque si no se pierde, porque no tenemos un nivel de almacenamiento que permita guardar eso. Hay cuellos de botella que en estos momentos hacen, que le digo de memoria también, aproximadamente en 2023, no sé, 2024, entre el 1 y el 2% de la energía producida por renovables tuvo que desecharse. Curtailment en inglés. Tuvo que desecharse porque el sistema no era capaz de admitirla. También tenemos el reto de esos nudos, y no es poner más kilómetros de red eléctrica, a lo mejor poner transformadores más potentes, invertir en eso, porque tienen que ir de la mano tanto la generación de viento y de sol como la red eléctrica que lo distribuye. Vamos al capítulo de reglas del juego, vamos a llamarla así. Por cierto, estamos en una jornada en la que estamos interpretando todos los aranceles que Donald Trump ha puesto encima de la mesa. Primera pregunta, ¿va a afectar la política arancelaria, la nueva política arancelaria de la Casa Blanca y de Donald Trump a la transición energética? La respuesta corta es que sí. La respuesta larga es que sin duda va a afectar, pero no la va a interrumpir. Si uno mira los datos de penetración de viento y de sol en el mix eléctrico de Estados Unidos, ¿sí? Ve que, y lo compara con ciclos electorales, ve que en el Trump 1, de 2016 a 2020, el 17 al 20, la penetración de renovables sigue aumentando. Y la de fossil fuel también. ¿Por qué? Porque hay una revolución tecnológica detrás. Fossil fuels, el shale oil, renovables, el abaratamiento absoluto del viento y del sol. Eso no se puede parar. Hay rentabilidad económica detrás. Lo que puede hacer es dificultarlo. El hecho de que haya, por ejemplo, restricciones a la importación, encarecimiento de inputs necesarios para poner los molinos o poner las placas. Bueno, piezas, ¿no? En definitiva, de aerogeneradores sería un ejemplo, ¿no? Lo puede ralentizar, lo puede hacer más caro, pero el sentido económico de las cleantech, de la inversión en nuevas tecnologías limpias, está ahí y se va a desarrollar sin duda. Entonces la respuesta es
lo puede ralentizar, pero sería muy difícil que lo interrumpiese. Ya, y si estamos en el entorno de las reglas del juego, quiero hablar del permitting o de la permisología, ¿no? Como le llaman ustedes en el sector, porque sí, de la burocracia, ¿no? En lugar de palabras raros, nos vamos a la realidad de la burocracia, porque es constante la petición de las compañías que trabajan de alguna manera en el ámbito energético cuando nos piden, cuando nos dicen a los comunicadores, es que hay que acelerar los procesos, es que tardamos mucho en obtener los permisos para poder trabajar o instalar. En 2 de las 3 mesas, si no en 3 de las 4 del Ágora del otro día, hubo una petición común que hablaba de regulaciones, sí, y no hablaban tanto de que fueran buenas o malas, sino que fueran ciertas, que hubiera certidumbre. No, regúlame, dime qué políticas voy a tener, pero dímelo con certidumbre. Quiero estar seguro de que de aquí a 10 años la regulación va a ser esta. Quiero estar seguro de que puedo tardar 2, 3 o 4 años en autorizar una planta de sol en España, pero que sean 2, 3 o 4, que no sean de 2 a 4, que es lo que pasa. Se está trabajando en eso y el permitting se está reduciendo, pero todavía los plazos son, en promedio, mucho más largos que el de construcción, con el problema adicional de los cuellos de botella en la red eléctrica. Más plazo para obtener los permisos y la burocracia que para desplegar, que para ejecutar una nueva instalación. Son cada vez menores, pero son más largos, más duraderos que los de la propia construcción, y sobre todo la queja del sector es la de la incertidumbre, la de la gran volatilidad según el sitio en el que uno esté desarrollando el proyecto. Bueno, usted es economista y realmente como economista pues seguirá las declaraciones de von der Leyen, de Bruselas, del plan Draghi, del plan Letta, ¿no? Y parece que converge la conclusión, o que todos hemos llegado a la conclusión de que en Europa deberíamos bajar las barreras internas vinculadas a la burocracia, ¿no? Para reactivar la economía, porque al final juegan contra el tejido productivo. Hay un proyecto que se llama, no sé si es País 28, en España también lo hay, con el Ministerio de Economía, la región 18 en este caso, que es hacer una región virtual donde todos los trámites valgan para todo el territorio. La legislación omnibus de la Comisión Europea va en este sentido, en no desregular, pero sí simplificar. Y es hacia eso hacia lo que tenemos que ir, porque para que la ambición de transición climática no nos suponga perder competitividad. Vamos al tejido productivo, vamos a las empresas. Siempre que hay revoluciones tecnológicas, ¿Cleantech usted lo considera una revolución tecnológica? Sí, claro. Sí, vale. Siempre que hay una revolución tecnológica... Cleantech es el conjunto de tecnologías que favorecen cuidar el medio ambiente, ¿sí? Procesos limpios. Y de la mano de la tecnología. De la mano de la tecnología, efectivamente, procesos tecnológicos en desarrollo. Y siempre que hay una revolución tecnológica, al final surgen iniciativas empresariales. Que algunas van bien y otras van mal, evidentemente. ¿Sí? Lo que hoy es un éxito absoluto, que es, insisto, el viento y el sol, hace años determinadas tecnologías de placa solar o de tamaño de molinos pues no iban bien. Hay éxitos y fracasos. Eso está pasando ahora con captura de carbono. Hay distintos procesos tecnológicos que permiten capturar carbono usando la energía renovable, convertirlo en hidrógeno y usarlo en sectores difíciles de abatir, con emisiones difíciles de reducir por su propia naturaleza. Bien, es ahí donde se necesita seguir haciendo girar la rueda, con un proceso de financiación, de toma de riesgo común entre el sector público y el sector privado para apostar por energías que en el futuro, por procesos que en el futuro puedan ser rentables y nos den la nueva revolución. Claro, porque volviendo al ámbito del gaming, ¿no? Ya que usted lo citaba al principio, aquí la clave es si cada vez en España, en nuestro tejido productivo, o en Europa o en el sur de Europa, tenemos cada vez más players, más gamers jugando al juego, entre comillas, no juego literal, de las Cleantech. Sí, sabemos que en la electrificación está el reto del almacenamiento, sabemos que muchos players están yéndose a los biocombustibles o a los combustibles renovables, a lo mejor tendríamos que decirlo mejor, se habla mucho de la circularidad, y luego se habla del aspecto que usted citaba, ¿no? de la captura de carbono. Pero hay más tejido productivo que está diciendo, oiga, aquí hay una oportunidad porque se está transformando y está cambiando la economía, que este realmente es el temor que tenemos, que con aranceles, con si se frenara la economía, ¿no? Que dejara de haber ese atrevimiento o, ¿cómo le diría yo?, como ese impulso de emprender en este negocio de las Cleantech. Hay dos tipos de racional para innovar y tratar de emprender y buscar negocio. Uno, y no son incompatibles,
que se ha potenciado mucho, que es el de la descarbonización. Hay que conseguir objetivos net cero en 2050, reducir el impacto del cambio climático en la economía, y dos, el de la competitividad. Y no es contradictorio. La competitividad viene con la descarbonización, y en eso Europa es líder. ¿Qué tenemos que hacer los jugadores? Jugadores, hogares y empresas como nosotros, pues tener una factura energética más barata vendrá con más renovables. Jugadores que quieran invertir en nuevos procesos productivos, tecnológicos, en nuevas cleantech, tienen que estar atentos a las regulaciones que vengan. Por ejemplo, los precios del carbono. Es importante tener certidumbre sobre cómo van a ser los precios del carbono de aquí a 10 años, no al euro. Porque al final, si yo tengo que pagar más en el mercado de CO2, al final voy a tener un incentivo para invertir en tecnología verde. ¿Qué es más barato? ¿Capturar carbono o emitirlo? Emitirlo te cuesta 80 euros por tonelada en estos momentos aproximadamente, en el EU ETS, en el Sistema de Comercio de Emisiones. Ese es el umbral de rentabilidad de la captura. Todas las capturas de carbono que sean más caras por tonelada que 80 no son rentables. Pero si tenemos una senda prevista de subida de precios de carbono, el umbral de rentabilidad se va haciendo más favorable. Y esa captura de carbono nos va a dar soluciones competitivas para sectores que están en España y que no solo por descarbonización, sino por pura autonomía estratégica. ¿Queremos tener producción de acero, de cemento, de química en España? ¿O queremos importarlo de fuera, con condiciones seguramente de carbono distintas? Es una decisión que hay que tomar. Tejido productivo. Pero es que usted está tocando en este momento en el corazón del debate que tenemos en Europa, ¿no? En qué punto ser rentable, en qué punto la regulación en esta fase de desarrollo de nuevas tecnologías hace que mi producto o el despliegue me resulte, haga mi producto más caro que el que viene de otros países que no tienen la misma normativa. Ese es uno de los debates que tenemos en ese momento. Apliquemos la lógica y seamos conscientes de que descarbonización y competitividad van unidos. Y eso sí, seamos duros a la hora de establecer un campo de juego común. Es decir, si queremos tener acero verde, acero con bajas emisiones en Europa, fomentémoslo y pongamos barreras, el CBAM, la tarifa de carbono en frontera, para que el acero que no viene con que no tiene las mismas características, ¿no? Sí, con eso, con la capacidad de demanda del mercado europeo, seremos capaces de generar estándares, por cierto, ya que aprovecho la palabra tarifas, no discriminatorios, no por origen, sí por condiciones iguales con el mercado interior, a diferencia de lo que estamos viendo seguramente en Estados Unidos. Bueno, y aquí hay otro aspecto clave, que es impulsar la demanda, porque en algunas ocasiones a ver, esto va cambiando, ¿no? Pero en los 2 últimos años, le diría yo, cuando he hablado con algunas empresas que de alguna manera están vinculadas al hidrógeno verde, algunas me decían, es que todavía no tenemos tanta demanda de hidrógeno verde, no es un problema de almacenamiento, no es un problema de distribución, es un problema de que tiene que demandarse, hay que impulsar la demanda. Hay que crear mercados, y ahí la demanda del sector público, sus compras de bienes y servicios, puede ser determinante. Los incentivos también a las empresas para poder hacerlo, es decir, hay que redistribuir. Y esa redistribución le toca organizarla fundamentalmente al sector público, a las autoridades. Julián, para quien sea crítico y esté viendo esta entrevista y diga, ¿y por qué tenemos que hacer todo esto? ¿Y por qué tenemos que complicarnos la vida, la regulación, los costes, impulsar la demanda? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? El objetivo es doble. Uno, desde luego, porque la sociedad, porque para no contribuir al deterioro de las condiciones climáticas. Se podrá decir que Europa contribuye poco, se contamina mucho más en India, en China, pero podemos contribuir con estándares. Y esos estándares se extienden y pueden ser comunes dado el tamaño de población y de mercado de la economía europea. Es decir, se hace porque debe hacerse. Contribuir a una sostenibilidad medioambiental de la sociedad. Pero es que eso además es rentable económicamente, nos va a hacer más competitivos, porque aquellas empresas, aquellas sociedades que sean líderes, que sean capaces de adquirir ese conocimiento, lo podrán vender, lo podrán colocar, lo podrán capitalizar. Y además en un territorio, y perdona que te interrumpa, territorio como el europeo, en el cual no tenemos energía fósil. Europa no tiene petróleo, tiene gas natural en algunas zonas del Mar del Norte. Es rica en sol en el sur y en viento en el norte. Aprovechémoslo, esa es nuestra ventaja. Es una manera de asegurar nuestra seguridad energética. Y nuestra competitividad, evidentemente. Esa es otra decisión. ¿Tenemos que comprar gas natural? Pues sí, puede ser de Rusia o puede ser de Estados Unidos. Pero queremos seguramente tener autonomía para no depender y aparte que es más caro. Claro, lo único que usted decía algo que es muy importante, ¿no? Capitalizar la innovación. Aquí la cuestión, porque se dice en muchas ocasiones, no, si nosotros tenemos las universidades, tenemos la innovación, pero luego la inversión que hemos hecho
público-privada, vamos a dejarlo ahí, se acaba trasladando a Asia, se acaba trasladando a China. Me alegra que me haga la pregunta, porque también voy a hacer publicidad otra vez. Si van a la página web de BBVA Research y ponen Deep Science en inglés, van a encontrar un trabajo en el que hablamos específicamente de por qué Europa, que es líder en científicos por millón de personas, en patentes por per cápita, patentes en tecnología verde, en cleantech, ¿por qué luego resulta que las empresas, las startups, están en Estados Unidos? ¿Cuál es el canal que falta? Faltan dos cosas. Yo creo que uno es la financiación. Una es la financiación, sí, que se va, curiosamente, tenemos un superávit de cuenta de capitales que se va a financiar Estados Unidos, y otro, desde luego, la regulación financiera, que seguramente no favorece la toma de riesgos. Hay que ayudar a la toma de riesgos compartiendo riesgos con el sector público y ayudar con un mercado más grande para que esos fondos puedan ir a donde se necesita, pero no es porque no tengamos universidades y no tengamos científicos y no tengamos patentes. Faltan esas dos piezas, tamaño de mercado financiero y regulación. Bueno, y un aspecto más por el que le quiero preguntar. La capacidad de estas nuevas tecnologías cleantech de cubrir las necesidades laborales de talento que tienen. ¿España está preparada? ¿Estamos preparados para que vaya casando la necesidad de empleo vinculado a cleantech? En un trabajo que publicamos hace pocos días, que se llama Competencias Verdes, ¿quién las tiene? Porque son importantes, ¿cómo son? Precisamente hablamos de eso, y solo por dar un detalle, hemos encontrado una causalidad, una correlación. Al mismo ritmo que crece la capacidad instalada de viento y de sol, ¿sí?, está creciendo la capacitación, las competencias verdes en el mercado laboral. Tenemos un objetivo de viento y de sol en 2030 que, si no me equivoco, es como duplicar el ritmo de mejora. El mensaje que damos en el trabajo es: tenemos que impulsar el conocimiento en energías renovables para que tengamos capacitación en las personas ocupadas y por ocupar en España, para poder atender esa demanda, porque la demanda va a venir, la demanda está aquí, hay que capacitar. Bueno, pues ahí a través de la FP Dual, con estudios de electricidad, de software, de logística, de distribución o profesiones STEM, porque claro, grados además STEM. Tiene impacto local, sobre todo la instalación de granjas solares. El viento quizá un poquito menos, pero la instalación, la construcción de granjas solares y luego incluso el mantenimiento genera empleo local, lo cual en determinadas zonas de España menos habitadas puede ser bien interesante. Muchísimas gracias, Julián, por acompañarnos. ¿Alguna cosa que no le haya preguntado y que usted diga: uy, no le he dicho esto a Laura? Dígamelo. Por el interés, hombre, y que vayan a la página web de BBVA Research. Bueno, está bien. Julián Cuber, es un placer charlar con usted, aprender con usted de economía y este vínculo entre la economía y la transición energética para entender los retos y el trabajo que estamos recorriendo en esta década y lo que nos queda por hacer. Economista líder del clúster de economía de cambio climático de BBVA Research. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Buen día.